En Cielos Abiertos, turradio.com, la eterna historia. Juan es enviado a enseñar y bautizar. En programas anteriores vimos que un sacerdote llamado Zacarías y su esposa, quienes eran ancianos, mediante un milagro del Señor, tuvieron un hijo llamado Juan. Juan creció y se volvió fuerte en el Espíritu Santo. Juan vivía en el desierto. Su ropa era de piel de camello y llevaba un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Comía langostas y miel silvestre. Juan era el profeta que iba a anunciar la palabra de Dios a Israel, dándoles a saber que el Salvador vendría pronto. Precisamente, Juan era la persona de la que había hablado el profeta Isaías 600 años antes. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan predicaba al lado del río Jordán, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Muchos judíos creían la palabra de Dios que Juan les predicaba y se acercaban a él para que los bautizara. Cuando una persona se bautizaba, era una señal para los demás de que reconocía ante Dios que merecía la muerte por sus pecados. Pero confiaba que Dios iba a enviar al libertador para salvarlo. La mayoría de líderes religiosos en ese tiempo eran muy orgullosos. Miremos lo que nos dice la Biblia sobre sus actitudes. Los escribas copiaban los rollos de la palabra de Dios. Eran los hombres que deberían saber y explicar el significado de la palabra de Dios, pero eran muy orgullosos debido a su conocimiento. Pero no se daban cuenta que para Dios es más importante que creamos su palabra y la obedezcamos. Los fariseos trataban de ser aceptados por Dios mediante la obediencia a muchas reglas diferentes que ellos mismos habían escrito, pero que no cumplían. Ellos eran orgullosos y pensaban que eran suficientemente buenos para ser aceptados por Dios por las buenas obras que hacían. Los saduceos, aunque iban al templo y decían adorar a Dios, no creían muchas cosas que Dios escribió en su palabra. Por ejemplo, no creían en la existencia de ángeles ni en la resurrección de los muertos. Juan les advirtió a los fariseos y a los saduceos y también a los escribas y al pueblo que debían practicar lo que predicaban. Les decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. El Señor Jesús fue de Galilea hasta el río Jordán para ser bautizado por Juan. Cuando Juan vio a Jesús, no quiso bautizarlo. Le dijo: esto no es adecuado. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Tan pronto como el Señor Jesús salió del agua, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Juan les dijo a las personas: cuando Dios me envió para que bautizara con agua, me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el único Salvador para ustedes y para mí. Hoy es importante recordar. El siguiente día,
vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios. que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29. En cielosabiertosturradio.com, la eterna historia.